7 de la mañana con 18 minutos. Estamos ya con el asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira, listos para establecer nuestro diálogo y para conversar precisamente de todo lo que está ocurriendo respecto de las manifestaciones que se han dado hoy en su quinto día. Él nos ha comunicado, bueno, él es miembro también del CAL, entonces también vamos a hablar de los diferentes puntos de trabajo que están realizando. Bienvenido, asambleísta, muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarles, buenos días, un abrazo para ustedes, un abrazo para la junta audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Señor Pereira, quisiéramos iniciar preguntándole, usted nos daba previo a iniciar este diálogo y nos señalaba que en efecto la policía está haciendo el uso de la fuerza y que ya tienen varias personas gravemente afectadas. No sé si me mencionaba 4 o 5 personas que algunas incluso habían perdido algunos, o sea, habían tenido graves afectaciones, como por ejemplo que habían perdido los ojos. Sí, efectivamente, hay una represión brutal que no se está, de la que no se está hablando, de la que no se está diciendo nada, y obviamente eso no habrá millones de dólares que puedan pagar. Antes de ayer ingresó a quirófano el último de los que tuvimos datos, que son más o menos 5 hasta ahora, que perdió su vista, perdió uno de sus ojos. Me parece que es el ojo derecho que pierde uno de estos manifestantes, toda vez que una de las bombas lacrimógenas fue disparada de frente. Generalmente todos sabemos que las bombas lacrimógenas las disparan en sentido oblicuo, es decir, de arriba para que vayan cayendo hacia donde están los manifestantes. Hoy tenemos datos de que las están disparando de frente, es decir, les disparan al cuerpo a los manifestantes, que las bombas vayan directo a la cara, y en este caso a uno de ellos le cayó en el ojo, y repito, antes de ayer ha sido intervenido quirúrgicamente y ha perdido una vista, uno de los 5 manifestantes que ya van perdiendo la vista en estas manifestaciones. Los otros todavía no tenemos el detalle si también se quedarán sin una vista o si la lograrán recuperar. Pero el quinto, el que entró ayer a quirófano, repito, antes de ayer, perdón, estamos ya totalmente seguros de que perdió la vista. Se la tuvieron que extirpar porque ya estaba reventada por dentro. Esas son las malas noticias de estas manifestaciones que en realidad nos preocupan mucho también a nosotros desde el sentido humano. ¿Cómo vieron ustedes el mensaje del presidente de la República, el que realizó en horas de la noche el día de ayer, y haciendo también un llamado al diálogo y diciendo que se sienten a conversar, que de lo contrario también se iba a hacer el uso progresivo de la fuerza y que no había un detonante ni algo específico que llamara a que se den este tipo de movilizaciones tan violentas como se están empezando a tornar? Mire, uno de los componentes, si cabe el término, del camino para llegar al diálogo, para allanar ese camino al diálogo, para llegar al diálogo, justamente es la humildad. No es la prepotencia, no es salir a amenazar. Si no dialogan, los golpeo. O sea, ese es el mensaje que al final del día termina diciendo el presidente, ¿no? O dialogan o les caigo a golpes. Entonces, ese no es el mensaje, y la gente no es boba, la gente se da cuenta, especialmente los manifestantes, que ya en este momento empiezan a caldearse los ánimos, que ya en este momento hablan de venir a Quito, cosa que el presidente debería evitar, con una posición más humilde, o ni siquiera humilde, con una posición de más estadista, de decir, bueno, voy a recurrir a un tercero neutral para poder sentarme a dialogar, por ponerle un ejemplo, ¿no? Pero eso no sí lo ha vemos dicho. en ese tono. Incluso ha llamado y se está hablando de mesas internacionales, de la Iglesia Católica, se ha hablado de incluso de Asamblea Nacional y de algunos mediadores que puedan sentarse y que se puedan establecer estas mesas de diálogo. Mire, conozco la dinámica de la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica requiere de la voluntad de las partes, ¿no? Requiere de que las partes cesen un poco estas declaraciones incendiarias y que cada uno diga, bueno, quiero sentarme a dialogar, me callo la boca y por favor, Iglesia, haga lo suyo. Y obviamente la Iglesia le comunica a la otra parte le dice, mire, ahí está voluntad, y entablemos un diálogo, allanemos el camino. El diálogo no es que se lo construya de la noche a la mañana, no es que, ¿saben qué? Hoy ya no estamos dando balas, no estamos tirando bombas lacrimógenas y ya, cálmense un ratito que no vamos a entrar a dialogar. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. El diálogo se allana, ¿no? Se construye el camino hacia el diálogo, y eso no vemos de parte del Ejecutivo, y en ese aspecto aspiramos por el bien del país, por el bien de la institucionalidad democrática de este querido Ecuador, de que el presidente entienda que si no hay diálogo, el próximo paso será el pedido de su cabeza, y esperemos que eso no pase. Bueno, no lo estamos planteando desde la Asamblea Nacional, no lo estamos planteando desde las movilizaciones, no lo ha planteado la CONAIE, pero ya se empiezan a escuchar voces que dicen que tiene que irse el presidente.
Si el presidente no entiende, al final del día estas voces podrían calar en estas manifestaciones. Recordemos que las manifestaciones siempre van de menos a más y esperemos no tener que llegar a eso. No se ha hablado de eso en la Asamblea, repito, y no estamos ahora mismo en esa onda. Hoy estamos pidiéndole al presidente diálogo. Esperemos que escuche estas palabras, ¿no? ¿Cómo se percibe, asambleísta Pereira, buenos días, esta crisis desde el legislativo? ¿Y cuánta responsabilidad dentro de todo lo que sucede en el Ecuador? Porque si bien es cierto, hoy en día todos hablamos de Guillermo Lasso y de la CONAIE, pero todo esto también responde a un proceso de algunos meses atrás en el que desafortunadamente ha estado involucrada la Asamblea Nacional y la falta de decisiones promovida en su momento también por la propia presidenta Guadalupe Llori. Es un adagio popular que lo que siembras cosecharás, ¿no? Y consecuentemente el presidente Lasso está cosechando lo que él sembró. Sembró un caos en una asamblea, un caos que no debimos haberlo tenido, le metió la mano y secuestró dos funciones del Estado. El quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que está secuestrado en este momento por Guillermo Lasso, y secuestró la justicia, que también está secuestrada en este momento por Guillermo Lasso a través del vocal de la Judicatura, Murillo. Consecuentemente, frente a los diálogos que aparecen ahora, los audios que aparecen ahora, frente a la metida descarada de la mano, 5 procesos judiciales, 3 de ellos pidiendo que metan presos a los asambleístas, es decir, tuvimos un presidente de la República más preocupado de incidir en la asamblea, de garrotear a la asamblea, de meter a la asamblea en una camisa de fuerza, apoyando a una señora que se aferraba al cargo con uñas y dientes, y no preocupándose por gobernar. Al final del día la gente se termina dando cuenta y dice, bueno, pues aquí el único responsable que no ha tomado cartas en las políticas públicas que tenía que tomar se llama Guillermo Lasso, y por eso hoy, si usted se da cuenta, todos los dardos se dirigen hacia allá. ¿Cómo lo percibimos? Lo percibimos de una manera que quizás si fuéramos otros, en un tono vengativo por todo lo que nos ha hecho el presidente, diríamos que se vaya, pero no lo estamos haciendo así, lo estamos tomando de una manera más pragmática, ¿no? Pero asambleísta, digamos, hay también un reconocimiento de asambleístas de bloques como el de Pachacuti, de que también el legislativo en su momento ha contribuido a que esta crisis institucional y política en el país vaya creciendo. Mire, yo quiero hacer un mea culpa. Yo creo que los asambleístas no hemos sido santos, ¿no? La asamblea no es que ha sido, pues, un convento, ¿no? Lamentablemente, la asamblea con todos los problemas que tuvo, y repito, aquí hay un mal mayor que se llama Guillermo Lasso que los metió en estos problemas, porque si nosotros hubiésemos logrado curar el problema de la asamblea en un mes y medio que demoraba el proceso contra Guadalupe Llori, nada de esto hubiese pasado, porque fue por Guadalupe Llori, por ejemplo, que no pudimos fiscalizar al ministro de Agricultura, fue por Guadalupe Llori que no pudimos analizar el informe sobre la falta de medicinas en hospitales, que hoy es parte de los reclamos de los manifestantes. Fue por culpa de Guadalupe Llori, por ejemplo, que nunca pudimos traer a la asamblea al ministro de Finanzas para demostrarle que sí había dinero para equiparar los sueldos a los docentes, entre otras cosas. Recién ayer, imagínense, recién ayer, después de 3 meses, y después de que tuvo que irse Guadalupe Llori, logramos debatir la derogatoria parcial de la ley humanitaria. La ley de uso de la fuerza estuvo más de 15 días, cuando era una ley emergente para el país, más de 15 días en el despacho de ella. Todo porque ella se aferraba al cargo y no quería tomar decisiones. Es decir, que sí hubo una intromisión ahí por parte del Ejecutivo en respecto precisamente de todo lo que estaba haciendo el Poder Legislativo, siendo que son poderes totalmente independientes. ¿Ustedes sí consideran que hubo en efecto esta intromisión por parte del Ejecutivo? Pero por supuesto, pues el presidente de la República, a través del Consejo de la Judicatura, fueron a conseguirse jueces de los escondites más apestosos que tiene la judicatura y el sistema judicial para conseguir sus jueces de bolsillo, traerlos acá y decirlos como ventrílocos, habla y di esto, resuelve esto de aquí. Mire que las mismas últimas medidas cautelares que otorgaron el día que nosotros resolvimos de remover ya a Guadalupe Llori del cargo, hoy han sido revocadas. Hoy aparece un audio diciendo cómo operaban para poder favorecer con la justicia a favor de Guadalupe Llori. Si la asamblea no toma decisiones políticas y contundentes, hasta el día de hoy estuviéramos con el problema de Guadalupe Llori. Y obviamente, pues el pueblo se hubiese cansado de nosotros y capaz que estas manifestaciones en este momento también estuvieran dirigiéndose a la asamblea. Ojo, hemos reclamado al presidente, y menos mal que no se ha escuchado, que no podemos estar en sesiones virtuales. Afortunadamente, ayer jueves, ya fue semipresencial. Yo no creo que los asambleístas debemos correr de la asamblea. Debemos darle la cara al pueblo y por eso debemos estar aquí. El que nada debe, nada teme, y aquí debemos estar en la Asamblea Nacional. A partir del lunes ya estarían entonces ustedes sesionando de manera presencial.
El día de ayer hemos hecho semipresencial, pero le ha dicho el presidente que es necesario que retornemos la presencialidad. No hay ningún impedimento para que los asambleístas lleguen a Quito, porque usted sabe que todos los asambleístas pueden venir en avión y los aeropuertos no han sido cerrados, no han sido tomados, y consecuentemente, al menos yo, por ejemplo, que vine del Oro el día lunes, vine sin ningún problema, porque si bien había una manifestación en Los Ríos, entendieron de que tenían que pasar los buses y los dejaron pasar. Así que me parece que acá debemos estar dándole la cara a la gente. Institucionalmente, asambleísta, si me permite, asambleísta Pereira, institucionalmente, ¿cuál debería ser la posición que adopte la Asamblea Nacional frente a esta crisis que atraviesa el país? Porque ya el tema va pasando a un tono muchísimo mayor y de acuerdo a lo que decíamos previamente y el anuncio de Leonidas Issa esta madrugada, por lo menos se está otorgando un plazo, lo dijo Issa, de 48 horas para organizar la logística, lo que nos hace pensar que esta movilización nacional por lo menos se va a extender hasta la siguiente semana. A ver, yo no quería, pero sin embargo ayer conversábamos con el presidente de la Asamblea y le digo honestamente, no creo que los políticos pudiéramos servir de mediadores. Sin embargo, el presidente ha hecho un anuncio a nombre de la Asamblea Nacional de que podríamos servir de mediadores en esta crisis. No hay ningún problema en prestar las instalaciones de la Asamblea para que aquí se sienten a dialogar Ejecutivo y dirigentes de las manifestaciones, ¿no? En eso no tendríamos ningún problema, y si es que en eso podemos estar nosotros al alcance o a la altura, no tenemos ningún problema en hacerlo, porque en este momento todos nos toca convertirnos en estadistas y en pragmáticos. Sin embargo, para mí también, haciendo una reflexión muy profunda y tratando de ser lo más objetivo que puedo, es que la clase política a lo mejor no sea la más idónea para ser en este momento la mediadora, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo, por ejemplo, que los alcaldes pretendan ser los mediadores cuando los alcaldes también responden a concepciones ideológicas, ideológico-políticas. Entonces, sin embargo, más allá de eso, alejándonos un poco de los temas de partidos, las puertas de la Asamblea están abiertas, la instalación de la Asamblea están abiertas para una mediación, si es que creen que nosotros podemos ser útiles en aquello. Ahora, quisiera también preguntarle, asambleístas, si ustedes están detrás del ministro Patricio Carrillo. Él estuvo en las manifestaciones de octubre, y si ustedes estarían planteándose y realizando conversaciones internas para precisamente llevarlo a juicio político. Bueno, no hemos hablado todavía de un juicio político, pero sí estamos hablando de una comparecencia, que son dos etapas distintas, ¿no? Pero sabemos que eso tiene un trasfondo, ¿no? No se le llama para pedirles información, sino es porque tenemos una idea ya de un tema. Sí, tenemos serias sospechas de que habría incumplimiento de funciones. Recordemos que la Ley Orgánica de Uso Progresivo de la Fuerza, o uso legítimo de la fuerza, como es el nombre correcto, no está todavía ejecutada, es decir, todavía no está en el registro oficial. El presidente todavía no ha decidido si la veta o la manda al registro oficial, así que no está en este momento vigente. Consecuentemente, el ministro tiene que responder algunas cosas y hemos querido primero ir por ese primer paso. Obviamente teníamos la opción de ir directamente por el juicio político, pero hemos querido ser lo más pragmáticos posibles e ir por un requerimiento de información. Tenía que haberse presentado este día miércoles, no lo ha hecho, ha pedido que le posterguen la presentación, ahora mismo está postergada para el día lunes. Esperemos que el día lunes den la cara, porque tampoco vamos a permitir que sigan maltratando a los manifestantes de esta forma que hemos visto que los maltratan y nos quedemos tranquilos. Cabe recordar aquí, si ellos provocan, si ellos maltratan a los manifestantes, es obvio que va a haber una reducción de parte de los manifestantes. Ahora quisiera también preguntarle cómo sería esta comparecencia, qué es lo que ustedes le van a preguntar, porque precisamente lo que ellos han dicho es que no van a permitir y que nadie está fuera del tema de la ley. Entonces sabemos que su respuesta va a ser por ese lado, pero ustedes por dónde también van a ir en este tema de que ya se realice esta audiencia en la que ustedes le puedan preguntar sobre su trabajo y sobre lo que está realizando. Y por supuesto, yo coincido con el ministro Carrillo, ahí está por fuera de la ley. ¿Y cómo hacía Leonidas Issa lo detienen y lo ponen en un cuartel militar si eso está prohibido por la ley? ¿Cómo hacía Leonidas Issa lo detienen y todos vimos el momento en que lo detienen y no le leen sus derechos? O sea, solo por ponerle un ejemplo, ¿no? Estas cosas no tiene que responder el ministro. Y yo coincido con él, ahí está por fuera de la ley. Él tampoco. O sea, él tampoco, ¿no? Entonces, frente a ello, hay que revisar las actuaciones que está teniendo. O sea, están cometiendo grasos errores que no son errores normales, son errores anormales y en este caso ilegales. 7:32 a.m, dialogamos con el asambleísta de Pachacuti, Darwin Pereira. Asambleísta, una última pregunta, al menos de mi parte, tenemos en pocos instantes también un nuevo diálogo.
se limaron asperezas a nivel del movimiento Pachacutic por esta causa que se llama paro nacional, es decir, todos estos antecedentes entre por lo menos dos facciones de la agrupación política de la que usted forma parte. ¿Cómo están las cosas a nivel del movimiento Pachacutic y también en la relación y digamos, el engranamiento el engranaje, perdón, con la CONAIE? A ver, ustedes saben que previo a esto ya venía de una u otra manera limándose asperezas toda vez que hubo un consejo político. Bueno, hubieron dos consejos políticos y en los dos consejos políticos que están integrados por las bases del movimiento, no solamente de la parte indígena, sino también de la parte mestiza, lo que dijeron fue una crítica dura a que lo último que podían hacer era expulsar a los rebeldes y pidieron que reviertan todos los procesos que tenían en contra de los rebeldes para expulsarlos. Consecuentemente hubo una disposición de que seamos reincorporados a los bloques, disposición que la cumplió Salvador Quispe, dicho sea de paso, como jefe del bloque, y estábamos ya en ese momento en que ya estábamos unificando fuerzas y llegan estas manifestaciones. ¿Quiénes están en las manifestaciones? Nuestras bases. Está la gente de Loja, está la gente de Imbabura, está la gente del Carchi, está la gente de Chimborazo, que son nuestras bases, y eso, nuestras bases, unidas en la lucha, no pueden darse lujo, no podemos nosotros darnos el lujo, estar nosotros divididos. Así que en este momento el bloque está más férreo que nunca, unido, apoyando a nuestros compañeros, porque no vamos a permitir los abusos y los excesos que hemos visto en estos momentos. ¿El objetivo va a ser sacar al presidente de la República? ¿Ustedes van a apoyar eso? No, de ninguna manera, por eso le decía hace un momento, eso para nosotros no es ni siquiera un plan B ni un plan C, quizás sea un plan Z si es que mañana la gente así lo pide, pues nosotros podemos irnos en contra de la voluntad popular, pero hoy mismo nosotros estamos hablando de que la única puerta, la única vía posible que vemos en este momento es el diálogo, y esperemos que el presidente entienda eso. Si no hay otra salida, esto es la salida del diálogo. Si no hay diálogo, a lo mejor la siguiente puerta que toquen los manifestantes sea la destitución del presidente, y honestamente no creo que esa sea la salida desde mi punto de vista, siendo lo más pragmático posible, pero esperemos que el presidente no coloque entre las cuerdas a la gente que termine pidiendo eso. Muy bien, asambleísta, muchísimas gracias por su tiempo en esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo, buenos días. Un abrazo también para usted, feliz viernes, al asambleísta Darwin Pereira, nuestro invitado a esta hora aquí en El Mundo.